Bienvenidos a este espacio en el cual aprenderemos a configurar la actividad tipo cuestionario. Estando en edición, vamos a ir a agregar actividad y seleccionamos cuestionario. Una vez aquí, debemos darle un nombre a nuestro cuestionario. Virtualidad. El mismo nombre. Lo vamos a pasar para acá. Y le podemos dar un formato. Como sabemos, existe la plantilla en la guía de alistamiento, plantilla que contiene el código HTML del formato en el cual debemos tener en cuenta los aspectos generales con las instrucciones de la actividad, en este caso cuestionario. Damos clic en este icono, copiamos y vamos a la edición de nuestro cuestionario. Damos clic en el código HTML y pegamos el formato. Recordemos que aquí están todos los aspectos que debemos diligenciar de acuerdo con el cronograma de actividades que hemos propuesto a nuestros estudiantes en el curso. Volvamos al espacio. Quedaría más o menos de esta forma. El título, el objetivo de aprendizaje, que siempre va a iniciar con un verbo en infinitivo y se tiene como referencia la taxonomía de Bloom. El valor es el porcentaje dentro de una de las notas. En este caso, pues el cuestionario 1 lo vamos a dejar en la nota 1. La forma de entrega, que son opciones de envío, y aquí sí hay preguntas de emparejamiento, un falso verdadero, ya son el tipo de preguntas que nosotros decimos hacer. El tiempo estimado para el desarrollo, y aquí son unas instrucciones básicas en el cual le decimos al estudiante cuál módulo deben de leer, cuál es la lección, el límite que tiene para realizar el cuestionario. Una cosa es el tiempo estimado de desarrollo y otra cosa el límite de tiempo. Las recomendaciones para desarrollar el cuestionario, que estas son unas recomendaciones mínimas cuando ellos están dentro de las preguntas, del desarrollo de las preguntas, y las fechas de apertura y cierre. Entonces, ahora volvemos a esta parte, sigamos acá y empecemos la configuración. La temporalización, que no es más que el tiempo en el cual va a estar disponible el cuestionario. Nosotros podemos dejar 4 o 5 días disponible un cuestionario para que el estudiante pueda entrar en el momento que lo desee. Entonces aquí tenemos la opción de horas, minutos, segundos, teniendo en cuenta que se trabaja con 24 horas. El límite de tiempo, nosotros debemos configurar cuánto tiempo vamos a dar para un cuestionario. 30 minutos, que repito, una cosa es las fechas en las cuales va a estar disponible el cuestionario, pero otra cosa es el tiempo que él va a tener para desarrollar el cuestionario. Aquí el docente tiene la potestad, si el envío se realiza automáticamente, es decir, cuando termine el cuestionario, independiente del tiempo que se le dio. Si hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, más no para resolver preguntas.
Muchas veces se termina el tiempo, entonces por lo menos que le dé ese periodo de gracia. Y el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Entonces podemos también tener eso en cuenta, que el límite de tiempo para que los estudiantes se acostumbren a hacerlo dentro de ese límite. El periodo de gracia lo podemos marcar por días, si es un día, si es un... Eso también es potestad del docente. La calificación, siempre debemos categorizar nuestras actividades dentro de una de las 3 notas, que son las que por regla se deben sacar como mínimo 3 notas. Obvio, recordemos que estas notas pueden tener otras notas dentro de la actividad y esta sería una de ellas. Intentos permitidos, nosotros le podemos decir al estudiante que tiene 1, 2 o 3 intentos permitidos para el desarrollo del cuestionario. También es potestad del docente. Sin embargo, si yo le doy, por ejemplo, 2 intentos, me da la opción de que la calificación pues ya no es la más alta, sino que hay un promedio. Puedo decir que el primer intento o puedo decir que el último intento. Eso es cuando damos el permiso, por decirlo de alguna manera, de que sea más de un intento. Pongámoslo en un solo intento. El esquema es que nosotros podemos, tal como nosotros editamos, vamos subiendo las preguntas, les aparece a ellos o presentadas al azar. Por lo general lo hacemos presentados al azar porque podemos hacer un cuestionario de 20 preguntas y solamente dejar disponible a los estudiantes 5 preguntas. La plataforma automáticamente va a barajar estas preguntas y pues cada estudiante va a tener un cuestionario diferente. Aquí es la forma como uno quiere que se muestren, si todas las preguntas en una sola página o si queremos que se vayan mostrando por grupos de preguntas, porque podemos hacer grupos de preguntas, entonces ya nosotros podemos hacerlo como queramos. La retroalimentación es recomendable que sea inmediata, cosa que el estudiante sepa cómo está la retroalimentación de sus actividades, de su pregunta. De una vez le va a decir si está bien, si está mal, qué debe corregir. Aquí si queremos que muestre la imagen del estudiante. Normalmente esto de decimales de las calificaciones, si es dentro de la pregunta, si entonces de las calificaciones, esto lo hace por defecto la plataforma con la configuración general que nosotros hemos hecho. En ajustes comunes del módulo, nosotros decimos mostrar si ya está disponible para que el estudiante lo vea o podemos dejarlo ocultar mientras configuramos el cuestionario. Recordemos que nosotros debemos hacer un alistamiento, entonces ahí lo podemos dejar oculto. Y damos guardar cambios y mostrar. Como ven, aquí recordemos que aquí ya está configurado, pero en esta parte ya nos aparece que nosotros debemos agregar preguntas. Entonces, nosotros le damos clic en editar cuestionario. Muchas preguntas las tenemos ya en un banco de preguntas previamente establecido. Cuando nosotros hemos desarrollado las preguntas, son de distintos tipos. Por ejemplo, aquí hay emparejamiento, opción múltiple, está falso verdadero o está también tipo ensayo. Son distintos tipos de preguntas que nosotros podemos hacer. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es que aquí debe decir 5, porque es la nota máxima que nosotros damos en la universidad. Damos 5 y damos guardar.
En la medida que vamos aumentando preguntas, aquí se nos van a ir aumentando el número y debe coincidir con este. Entonces tenemos la opción. Por ejemplo, ya tenemos preguntas listas en el banco de preguntas, que vamos a ver ahorita cómo se hace. Entonces señalamos las preguntas y simplemente las damos clic añadir al cuestionario, en caso tal que ya las tengamos listas. Como se pueden dar cuenta, ya aquí hay añadida al cuestionario. En esta página hay añadidas unas preguntas. Pero entonces, si no necesitamos esas preguntas, sino que vamos a crear nuestro propio cuestionario directamente acá, entonces simplemente, o de aquí también la podemos añadir. Damos clic aquí y miren cómo nos vamos añadiendo nuestras preguntas. ¿Sí? Miren, emparejamiento tipo ensayo. Resulta que estas preguntas queremos agregar otra diferente a estas. Si se dan cuenta que van aumentando. Entonces simplemente damos agregar una pregunta. Aquí nos muestra el tipo de pregunta que es. Opción múltiple, respuesta corta, respuesta sanidad, falso y verdadero. Por ejemplo, seleccionamos falso y verdadero y igualmente se nos muestra el maquetador en el cual nosotros damos el nombre a la pregunta, el enunciado a la pregunta, damos la puntuación por defecto que es 1, pero pues nosotros podemos cambiar el valor de esta pregunta si la queremos de un 0.5 o 0.2 y la opción si es falso o verdadero con su respectiva retroalimentación. Cada pregunta va a tener un espacio en el cual ustedes van a poder configurar perfectamente cómo queda. Vamos a mirar esta tipo de ensayo, una vista previa. Nosotros podemos tener una vista previa de las preguntas y miren cómo se muestra este tipo de ensayo. Esta es opción múltiple. Entonces yo ya la he hecho con anterioridad, en el que el estudiante debe relacionar esta frase y debe decir a qué corresponde. Entonces, como docente, tengo la posibilidad de mirar la forma en la que está la pregunta. Una vez tengo mi cuestionario listo, que aquí coincida el número de preguntas, vamos a agregar otra pregunta. Esta pregunta no me sirve, entonces simplemente la elimino. Pongo la misma. Y miren cómo no me falta sino una pregunta. Si yo necesito que sean más preguntas, fíjense aquí lo que ocurrió. Esta tenía el valor de 5. Entonces aquí me quedó 9. Yo debo fijarme que quede 5. Entonces aquí simplemente ¿qué ocurre? Cambio a 1 y doy guardar. Entonces desde esta parte yo tengo la opción de dejar y permitir cambios en los puntajes de las preguntas.
Puede que una pregunta valga 2 y le dé a los otros 0,5. Perfecto, entonces ya está creada las preguntas del cuestionario. Volvamos al cuestionario. Y vamos a mirar cómo se vería. Aquí podemos ver que hay una vista previa. Es muy importante que nosotros tengamos siempre un control sobre el cuestionario, cómo nos quedó hecho, cómo nos quedó, lo podemos desarrollar para pues que no haya habido de pronto ningún error, y si se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos configuradas nuestras preguntas dentro del cuestionario. Ahora bien, ahora les estaba hablando. Miremos lo que es el banco de preguntas. Vamos al módulo. Cuando nosotros estamos dentro de la plataforma, en las partes central, por fuera de las actividades, aquí vemos que dice banco de preguntas. Muestran todas las preguntas que yo he creado durante todo el tiempo y de las cuales puedo tener disponibilidad para crear otros cuestionarios. Si yo quisiera hacer un cuestionario nuevo, puedo crear aquí nuevas preguntas dentro de este cuestionario. Entonces, todo lo que yo vaya haciendo, siempre me va a quedar, aquí hay preguntas de otra materia, entonces siempre me va a quedar en mi banco de preguntas. Entonces las puedo seleccionar, todas ellas. Lo interesante es que estas preguntas no se borran semestre a semestre o cada vez que se cambie, sino que me va a permitir a mí tenerlas ahí disponibles para cuando las necesite. Me va a permitir mover las preguntas. Por eso es importante tener claridad sobre qué preguntas quiero tener, para cuál actividad y en qué momento ir haciendo las categorías. Volvamos a nuestro cuestionario y miremos cómo nos quedó. Aquí ya vemos que esto cambió, ya no está la barra roja, sino que él me va a permitir como docente también intentar resolver el cuestionario. Aquí me va a decir cuántos intentos son permitidos y me va a decir cuándo se abre y cuándo se cierra. Muchas veces es interesante que nosotros cambiemos el rol. Si yo lo cambio, por ejemplo, a estudiante, entonces me va a permitir ver desde ese punto de estudiante cómo me quedó el cuestionario configurado para mis estudiantes. Y ahí podemos ver que nos permite realizar la actividad. Volvamos a nuestro rol. Volvemos al rol normal. Y con esto espero que para ustedes haya sido de utilidad el cuestionario, su configuración, y que puedan hacer unas preguntas bien interesantes. Muchísimas gracias por la atención prestada, muy amables, y buena tarde.